Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Diálogos Íntimos, el podcast de Casa Índigo. Este mes vamos a seguir con una línea de investigación que ya habíamos abierto, que es el exilio en la literatura. Habíamos empezado hablando de las escritoras españolas exiliadas y esta vez vamos a irnos hasta Argentina a hablar del exilio argentino y lo vamos a hacer con una escritora a la que admiramos mucho. Vamos a tener el placer y el honor de conversar con ella y además vamos a estar dedicándole el mes a su obra, a leerla, a pensarla, a debatirla, etcétera. Así que bueno, con muchísimo gusto les presento a Clara Obligado, que estoy aquí con ella. Hola Clara. Hola, ¿qué tal? Clara es escritora argentino-española, es exiliada política, se fue en el 76 de Buenos Aires y llegó a Madrid en pleno proceso de transición democrática. En el año 80 más o menos ella funda el taller de escritura creativa de Clara Obligado y esto implica de hecho que Clara sea una pionera en la creación de este tipo de espacios en España. Ha escrito varios libros sobre el exilio y sobre otras temáticas que tienen que ver con el desarraigo, el movimiento, etc. Cuentos, novelas, entre ellos Salsa, La muerte juega a los dados o Construcción en abismo. Sus últimos libros, dos de los cuales vamos a hablar ahora, son Todo lo que crece, entre paréntesis escritura y naturaleza, Una casa lejos de casa, la escritura extranjera, y un libro muy hermoso que va a salir próximamente en Buenos Aires, en Argentina, en todo el país, claro, va a salir, ¿o Sí, sí? Pues las que estén por allá lo van a poder conseguir pronto, así que estén atentas, que se llama Atlas de Literatura Latinoamericana, Construcción Inestable. Bueno, vamos a intentar conseguirlo. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en los libros Todo lo que crece y Una casa lejos de casa, que además, bueno, son ensayos autobiográficos. Además, digamos que a nivel género cuesta situarlos y yo creo que esos son los libros más interesantes. Em, Podemos hablar incluso de ensayo narrativo, quizá como decía Irene Vallejo, pero es que también es muy poético, es muy poética la forma en la que trabajas el lenguaje, Clara. Entonces, como son dos libros que escribiste de manera paralela, me parece, te quería preguntar, ¿cómo se entretejen? O sea, ¿cómo es que dos libros surgen de manera paralela y no se construyen como un solo libro, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? bueno, es un proceso que yo creo que tiene que ver, primero gracias por la invitación, como corresponde, deberían abanicarme porque estoy en Extremadura y es un calor espantoso, creo que 42 grados ahora. Y bueno, estoy en las diferencias, ¿no? Las diferencias y las distancias, que parece que estamos en la misma, pero estamos en contextos totalmente distintos, ¿no? Así es. Y estos son dos ensayitos, yo los llamo ensayitos, después te voy a explicar por qué, que surgen con la pandemia. En el primer caso de Una casa lejos de casa, es la propuesta de un amigo editor que me llama, yo estaba en Barcelona, me llama por teléfono y me dice, bueno, quisiéramos que escribieras algo para una colección nueva que hablará de la escritura, que se va a llamar Interlocutor Cruel, que quisiéramos escritores hablando de la escritura. Y yo de entrada le dije, mira, no, porque todo el día estoy hablando de escritura, escritura sobre la escritura y hablar de la escritura, la verdad es que prefiero escribir para eso, ¿no? Usar mi tiempo para hacer ficción, que tengo poquísimo tiempo. O sea que no. Pero bueno, esa noche dormí en una habitación de hotel muy chiquita, muy triste, deprimente. Venía ya la pandemia como empezando a rodar, ¿no? Yo creo que todos recordamos esos días donde sí, no, había que salir, no había que salir. Y a la mañana me di cuenta que sí, que yo tenía un libro para escribir sobre la escritura, que era todo lo que yo había hablado a lo largo de tantos años, ¿no? Sobre lo que significa escribir en otro idioma que es tu propio idioma, en realidad. O sea, porque yo tengo un castellano propio de Argentina, que es mi propio castellano, y un castellano que se usa en España, y los contrastes que produce estos castellanos, y a la vez qué significa ser inmigrante. Entonces me parecía que ya era hora, a esta altura de mi vida, de contar algunas cosas y cómo se trenzan vida y literatura, ¿no? Entonces, esto lo escribí en 2 meses, tenía ya en plena pandemia, le dije que sí, en 2 meses le dije, se va a llamar Una casa lejos de casa, todo el título de entrada, que eso ayuda muchísimo a escribir cuando uno tiene el título tan rápido, ¿no? Fue como una noche medio insomne en Barcelona,
y lo escribí así en 2 meses basándome en material de muchísimas conferencias y de textos y de cuentos. O sea que yo tenía en la cabeza armado una casa lejos de casa, pero creía también que estaba bien que en España escucharan una voz sincera sobre la inmigración, ¿no? Porque sincera quiero decir sincera para mí, o sea, mi experiencia. Porque lo habitual es que los países se consideran a sí mismos de una manera muy narcisista, receptores de migración, generosos con el que llega, abiertos, ¿no? Y la verdad es que no se parece para nada. Cualquiera que haya cambiado de país sabe perfectamente que las cosas no son así. Y que también al atravesar una frontera no desaparece la lucha de clases. El que es pobre, el que es rico, y es totalmente distinto. El que es negro, el que es blanco es blanco. Yo quería hablar de esto, y estoy ligado con la literatura. Y en el segundo caso, me pareció que me hacía falta un librito en espejo. Yo en general, mis libros se contestan entre sí, como que no acabo de decir lo que quería decir. Y en el primer libro yo hablaba del desarraigo, o sea, proponía hacer que mis raíces fueran como el clavel del aire, que se arraigan en cualquier lado, que no necesitan una tierra. Proponía la extranjería como Estado. Y bueno, y ya casi terminada la pandemia, me pareció que tenía que escribir un contrarrelato, que yo lo vivo haciendo, ¿no? Porque me parece que las cosas no son definitivas nunca, que son opiniones, ¿no? Y este libro hablaba de arraigar en el mundo, en el planeta. O sea, ¿qué significaba después de una pandemia, después de una crisis ecológica como la que estábamos viviendo y la que estamos viviendo, ¿no? 42 grados es totalmente insólito. El frío que ha hecho en Buenos Aires es totalmente insólito, ¿no? Me parecía que era importante pensar esto como una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, como una nueva manera de arraigar, pero arraigar no en una patria, porque yo el concepto de patria la verdad que lo discutiría muchísimo, sino en un planeta, ¿no? Entonces, a esto responde Todo lo que crece, que es un librito que va a salir en Buenos Aires también en septiembre, y que es un canto a esta naturaleza que agredimos tanto, y es también una lectura entre norte y sur, lo que significa perder la tierra y lo que significa reconocer el mundo como el lugar donde vivimos, no nuestro pequeño jardincito y nuestra pequeña casita, sino el mundo como el hogar de la humanidad, ¿no? Entonces, son esto así, 2 ensayitos, ¿no? Después, si quieres, te cuento por qué ensayitos. Genial, qué maravilla. De hecho, una de las frases que tengo anotadas tuyas, de muchas, porque esto ya es toda una especie de puzzle que decimos allí de notas y notas y notas que tengo de leerte. Una de ellas es escribir, es arraigar en el aire. Así que justamente acabas de decir esto y me parece conmovedor, ¿no? Me parece muy lindo también, además, que ambos libros, esto del espejo me interesa muchísimo, que ambos libros inician en la infancia y cómo de alguna manera en todo lo que crece está ese jardín como espacio simbólico, ¿no? Del arraigo en este caso que tú decías, y cómo en una casa lejos de casa, que además en el título está esa palabra, ¿no? 2 veces, pues está la casa también como espacio. Entonces, si me permites, me gustaría leer una partecita de cada uno, es muy chiquito, pero para que entremos un poco en el universo de Clara, quienes no la hayan leído y quienes sí, pues que regresen, ¿no? En Una casa lejos de casa hay un fragmento que dice: el espacio, las preciosas casas de mi infancia, las ruinas. Solo me atrae lo que puedo demoler y volver a levantar, lo que no está terminado. He comprado casas y las he vendido, me he enamorado de ellas, las he reconstruido devolviéndoles su ser. Como un espeleólogo que busca una veta en la montaña, las he vuelto a erigir en el espacio para que el tiempo las acaricie. Las he querido, también las he abandonado. Lo que las casas esconden, su ser verdadero, la memoria que retienen, las posibilidades infinitas. Ese es un fragmento. Y el otro, que es de Todo lo que crece, dice: hay algo que añoro de Buenos Aires ahora que vivo lejos. Sus calles azules a finales de noviembre, los jacarandás. El yacarana, nombre que viene del tupi brasileño. ¿Cómo es su plural? En España existen, pero en menor cantidad. Despliegan su diferencia en el cambio de género y en el acento grave. Las jacarandas. Pero los jacarandás o jacarandaes son para mí árboles multitudinarios con acento agudo. Bueno, de aquí me interesan un montón de cosas, además que Clara y yo hemos hablado por email, hemos compartido algunas cosas y a mí, pues, a nivel personal me toca mucho todo esto, ¿no?
Y cuando leí lo de los jacarandás, que fueron los árboles que me enamoraron de Buenos Aires y los que más extraño de estar allí, pues me atravesó mucho, ¿no? Entonces, por un lado pensaba en esto que decías tú, ¿no? De ese desarraigo y ese arraigo en el espejo de la escritura de estos dos libros. Y esto me llevó a pensar directamente en Leonor Arfuch, que dice que el espacio biográfico bien podría empezar por la casa, el hogar, la morada, en el sentido fuerte de morar. Estar en el mundo, además de tener un cobijo, un resguardo, un refugio. Justamente es lo que la persona exiliada pierde como un desmoronamiento súbito. Entonces te quería preguntar a ti, ¿qué piensas de ese desmoronamiento súbito y cómo de alguna manera vives, ¿no? Y en tu escritura esta cosa de que el arraigo ocurra en el afuera, ¿no? O sea, cómo el espacio y la interioridad, digamos, en una casa lejos de casa, está propuesto desde el narrar el exilio, el desarraigo, etcétera, y en cambio en todo lo que crece, si bien eso está, justamente el efecto es el contrario, ¿no? El arraigar, el quedarse, etcétera, pero en el afuera, ¿no? Cómo interioridad y exterioridad en estos dos libros también están construyendo o proponiendo este pensarse. Son preguntas muy buenas, con lo cual mi respuesta van a ser mucho más malas. Eso vamos a tomarlo de punto de partida, ¿no? Hablabas del desmoronamiento. Yo creo que si hay algo que tiene un exilio es el desmoronarse de una biografía, no solamente de una casa, sino del color del cielo, del olor a la carne, por ejemplo, que era propio de mi infancia, de ciertos tonos del lenguaje, de las cosas más idiotas, ¿no? O sea, más simples. En la segunda parte de Una casa lejos de casa habla de eso, de la pérdida, ni tal cosa, ni tal cosa, ni tal otra, todo lo que no se tiene, ¿no? Y este desmoronamiento es algo que yo diría que es una herida. Hay heridas que no sirven para nada, ¿no? Que sirven para quejarse, y hay heridas fecundas. Yo creo que el exilio es naturalmente una herida fecunda si uno sabe trabajarlo, porque el exilio tiene que ver con un posicionamiento político, ¿no? Una manera de ver las cosas, que eso yo sí que lo pensé cuando llegué. O sea, si yo no consigo armar una vida con un marco feliz, es que todo esto no ha tenido sentido. No ha tenido sentido la muerte de mis amigos, no ha tenido sentido lo que pasó, no ha tenido sentido la pérdida. La única forma de que tenga sentido es la reconstrucción. Entonces yo creo que por eso yo soy una fanática de las casas, pero de las casas ruinosas, porque eso sí muestra mi manera de ser. O sea, no me interesa lo que está hecho es lo convencional, lo cómodo, lo estable, lo burgués, ¿no? Burgués en el sentido más peyorativo de la palabra. En cambio, lo que está deshecho es algo que necesita un esfuerzo creativo. ¿No? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? O sea, los dos libros empiezan con un epígrafe de Gran Desterrado, que es Kafka. Y ahí tenemos, para mí, el gran modelo, ¿no? De cómo del destierro y de la desnutrición patria, ¿no? Este es un desnutrido, le falta todo al pobre Kafka, ¿no? Cómo desde allí se cambia, se puede cambiar todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento, no digo que lo logre, ¿eh? O sea, yo siempre tengo grandes deseos, hay que tener grandes deseos en la vida. Después, que salgan o no salgan es otro tema, ¿no? Entonces, ese desmoronamiento creo que es lo que a mí me funda, pero también es lo que funda la memoria, ¿no? Hablamos de jacarandá, yo siempre hablo de jacarandás y siempre quiero plantar un jacarandá en algún lugar, ¿no? Y tengo fotos de jacarandás, y este año conseguí por primera vez en 45 años volver a Buenos Aires en noviembre, diciembre, y verlos florecer. No, para mí fue impresionante. Tengo montones de fotos que saqué en ese momento, pero quizás mis jacarandás son mucho más potentes que los de los porteños, porque son los jacarandás de la memoria, ¿no? O sea, que están allí clavados en mis cuentos, en mis historias, en esta charla que estamos teniendo, ¿no? O sea, como que la memoria es para el escritor una suerte de territorio. Volvemos a la idea de arraigar en la literatura. Es un buen lugar para hacerlo. Totalmente. Bueno, has dicho muchas cosas hermosas. Esto de la herida fecunda me quedó mucho con eso, ¿no? También para que lo pensemos con las chicas, que luego nosotras nos vamos a quedar debatiendo en un espacio que vamos a tener a fin de mes, así que vamos a conversar también sobre todo esto que están escuchando acá en la charla. Desmoronarse la biografía, ¿no? Todo esto me gustaría también que lo hablemos en la segunda parte del podcast, porque me gustaría preguntarte varias cosas sobre cómo se narra el exilio, etcétera. Pero para terminar la primera parte, sí que me gustaría, ahora que he leído esto de los jacarandás y cómo se dice en cada lugar, y esto que tú hablas de la lengua, ¿no?
en algún lugar leí que habías escrito algo así como estos textos mestizos, ¿no? Con este castellano mestizo. Y es una de las cosas también que está espejada permanentemente entre estos dos libros, el tema del lenguaje, el tema de estos dos castellanos. Y a mí me gustaría hacerte dos preguntas con respecto a esto, porque también es una obsesión muy compartida, ¿no? Por un lado, si esto a ti en algún momento te ha hecho sentir escindida de alguna manera, es decir, no tengo dónde situarme a nivel lenguaje, o si en cambio, o ha ido mutando hacia un sentirte multiplicada, ¿no? Es decir, puedo situarme en más lugares o puedo moverme, entre comillas, como en un espacio más grande dentro del lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo lo has vivido o cómo ha ido mutando esto con el tiempo? Y por otro lado, me fascina mucho el trabajo etimológico que hay en estos libros, sobre todo en todo lo que crece, incluso esto, ¿no? Como, bueno, tal palabra viene de tal lugar, ¿qué hago con ella? Entonces pensaba en un poco en la dimensión etimología-neología que hay en tu obra, que es la relación entre lo que no puede recuperarse más y la relación entre lo que puede decirse por primera vez, ¿no? Esto me parece hermoso Sí, y creo es que como un está jardín atravesado. también, ¿no? Es como un jardín, el jardín del Edén y lo que Exacto. vivimos ahora, ¿no? Yo creo que la etimología es a la naturaleza lo que la semilla es el árbol, ¿no? O sea que si nosotros pensamos la etimología, pensamos la historia de las cosas, ¿no? Y estar escindido, multiplicado, yo creo que viene a ser exactamente lo mismo. Creo que quien no está escindido difícilmente se multiplique, ¿no? Hay que un escritor que ya nadie lee que se llamaba Claudel, se llama Claudel, muy religioso. Yo lo leía cuando era chica, que creo que es de él, una obra de que dice, si el grano no muere, ¿no? Si el grano no muere, no crece, no fructifica, ¿no? Entonces yo creo que es hora de que no pensemos que la felicidad es el estado natural, sino más bien el estado natural del ser humano es el dolor, la tragedia más que la comedia. Pero está en nosotros convertir, dar un golpe de comedia a lo que es trágico también. Pero sin este golpe de tragedia y comedia, que los griegos ya lo sabían de memoria, ¿no? Es muy difícil crecer, muy difícil, ¿no? O sea, ¿en qué vida no existe el dolor? ¿No? O sea, el exilio es una forma de dolor, es un desgarro muy fuerte, pero ¿en qué vida no existe el exilio de algo? ¿No? ¿A quién no lo han echado del Edén? ¿No? Aquel jardín perdido del que yo también hablo en el segundo libro, ¿no? Todos somos extranjeros de alguna forma y somos extranjeros de algo, ¿no? Entonces yo creo que en el aceptar esa herida estaría la multiplicación del ser, que es lo que tiene un escritor, esa es nuestra gracia, que nos podemos multiplicar. Totalmente. Y de hecho, ahora ya sí para cerrar, una de las cosas que haces en todo lo que crece es que justamente construyes el jardín para recuperar la vegetación de infancia, ¿no? O sea, es justamente el intento por ahí, ¿no? De la recuperación de ese paraíso perdido que también es el paraíso infantil y Sí, que la mira, yo termino escritura el libro trata. con un concepto que se llama desextinción, que es un Sí, concepto científico, no es un disparate mío, que consiste en volver atrás en varias generaciones y recuperar aquello que se perdió. Cuando digo aquello que se perdió, digo un animal extinguido directamente. O sea que sí se puede recorrer para atrás, no vamos a recuperar un dinosaurio, cosa que carece de sentido, pero sí podemos recuperar nuestro propio ser o determinados animales que se extinguieron hace menos tiempo y cuyo hábitat está presente, ¿no? Eso yo creo que se llama memoria también, ¿no? La memoria en este sentido sería una memoria biológica, pero también la memoria vital que construye hacia futuro. O sea, la literatura siempre es una construcción hacia futuro, ¿no? O sea, yo creo que ese es un concepto precioso, ¿no? sí, es maravilloso. Pues bueno, justamente como mencionas la memoria, vamos a entrar en la segunda parte a hablar de exilio y memoria, de cómo se construye esa relación también y cómo se dice y como decías tú, la memoria como lugar desde el cual se narra, ¿no? Que en este sentido yo encuentro muchas similitudes entre tu obra y la de Tununa Mercado, que ahora la hablaremos. Pero bueno, vamos a cerrar esta primera parte. Muchísimas gracias a las que escucharon hasta acá, que sepan que pueden continuar escuchando este podcast y toda la conversación que vamos a tener con Clara dentro del club. Y bueno, las socias que siguen con nosotras, gracias siempre por estar ahí y sostener el espacio.